se presenta para la eternidad y para la historia. Maripaz. Con los ojos abiertos y todo. No puede ser. Sí, En esta noche en que se ha hablado de su bautizo. Bautizo de fuego. Al final, ¿vamos a hacer curso prebautismal o no? Ah, pues hay que pasar de todas. Porque yo fui a hacer el curso prebautismal en la parroquia de un amigo. Cuando Ignacio... Qué Y lindo. después le pasé el reporte y le digo, mira, el charlista no se equivocó en esto y en esto y esto. A mí me parece que la metodología echó a todo el mundo y volvió a ser que nuevo. Ay, no, yo te digo que yo las experiencias de cursos han sido tan terribles. Cuando nos casamos, el curso de prematrimonial era un cosa. Maripaz, diga algo para la prensa. Era una cosa. Yo fui con mamá. Qué lindo. Cuando hicimos fuimos del curso de matrimonial para el bautismo de Amanda. Una pareja. Sí. Que manda a una pareja con muy buenas intenciones, pero con cero formación para un curso de eso, ¿verdad? Y entonces era hablar todo, no era hablar del preso, de que había que rezar, y que ellos como pareja, por ejemplo, ellos se acostumbran a rezar antes, durante y después de la sexual, ¿verdad? Porque era... ¿Qué pasó? No ponga esa carita, no ponga esa carita. Yo podría rezar. Qué lindo. Abre la boca la pobre, abre. Mírala, pero qué linda que está. ¿Y qué? ¿Este es el padrino con el cual se encuentra? es el padrino. Una reunión del CIMPE y no teníamos una mesa principal. Bueno, la fecha para cuándo estamos. Bueno, ¿cuándo vamos a bautizar? Porque sería bueno si con eso, cuando es con todo el grupo. Dice ¿verdad? de ella que dentro de un mes en Morotina. Yo estoy fuera, yo voy a Bogotá. Jorge, otra vez te vas. De así. Aquí estamos en Orotina. ¿Y ustedes cómo Cosa mal. Esta chica es la protagonista hoy, ¿verdad? Llamado, auxilio, auxilio. ¿Qué tal, Maripaz? Qué linda. Hora 45. Nos despistamos. Bueno, tuvimos que volver, estábamos ya en Aurora, al lado de tu casa. Ella tiene lazo y todo, ¿ves? Le pusieron lazo para el bautizo. Ustedes sí nos dejaron. No, nosotros cogimos hacia la 6 kilómetros para adentro, pero muy lindo. Pero bien, cuando yo dije, no, por aquí jamás, olvídense. Prácticamente todo el camino hasta... ¿Sí? Sí, Y unas presas, señores, hoy. todo el mundo está saliendo. Y después sí, y después la Vamos bajada. a fotografiar al padre Amando con San Antonio detrás. Sí, va a quedar divino. San Antonio de la Galleta. Además que tiene que hacer el Pero ve cómo ella se queda viendo a abuela. Jorge, a mí la carota mía no la ¿Quién tomé. es la madrina? Se me perdió la madrina. ¿Quién es la madrina? Doña- Diario de Adán y Eva. Ah, caray. Ay, está bueno eso. ¿Algún pasaje así para que vean? Lo que eran esos primeros padres. Pura pornografía, ya decía primo. Tomar padrino con la hijada, por favor. Tomar padrino con la hijada, pero no el trasero primo. No tengo casi nada, ¿cómo esto? Pues? Comienza el diario de... Así comienza el diario de Eva. Sábado. Tengo casi un día de edad. Llegué ayer. Por lo menos eso es lo que yo creo. Y seguramente debe ser así, porque si anteayer hubo día, os lo recordaría o no estuviese presente, o no estuve presente. Lógicamente puede suceder que haya habido un día y que no me diera cuenta del acontecimiento. Tengo que aceptarlo. Y esto me tiene que servir de advertencia. Voy a poner toda mi atención para que si vuelve a haber un anteayer, porque cierto secreto instinto me dice que en el futuro estos detalles habrán de ser importantísimos para los historiadores. Yo soy un experimento nada puro. Un clon. Perdón, en estado puro. Nadie puede percibir tan profundamente como yo este sentimiento de constituir un simple ensayo. Acerca de esto me siento profundamente segura. Lo afirmo, soy un experimento y nada más. Y si soy un experimento, ¿soy el total de ese experimento? ¿Seré el todo? No.
Lo que me rodea forma parte del mismo experimento. Yo soy la parte principal, no hay duda. Pero lo demás también tiene su sentido. ¿Mi supervivencia está asegurada? Ese es el padre. ¿Y dónde está la vela azul que dicen? Aquí. ¿Qué vela azul? Aquí. Ah, esa es. O morada, ¿no era que decías morada? ¿No? Sí, yo es que fui a traerla, pero después, o sea, llegué a traer eso. Ana, ¿no te has fijado que escribí el artículo sobre la CL que vos dijiste? Vos dijiste la semana pasada que escribiéramos algo sobre la CL, que el asunto de aquello, y escribo y después de eso pasa lo del almuerzo Ya te Pacheco. iba a decir, antes de las Antes de eso, pero como yo lo tengo que mandar una semana palabras antes, suspensivas. ¿sí? Pero a ellos no los invitan. Ah, eso, sigue siendo válido el artículo. Ana los defiende muchísimo, dice que pobres muchachos, después de haber estado un mes y medio afuera, Cantando Alegre la mañana. Ah, sí. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo De la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre. tu mano acerca el fuego a la sombría tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si largas el alba, igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Tú te regocijas, oh Dios, Y tú te amas en sus pequeñas manos, tus manos poderosas. Y están de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Alegre la mañana que nos habla. Desarrolle eso que llamamos, con los nombres mejores, espiritualidad, es su totalidad, es todo su ser. Es su dimensión más personal, más profunda, y es su dimensión, pues no hemos sido tampoco profunda ni personal, es su dimensión social, comunitaria. Es muy importante. Pues, se lo deseamos con todo Bartolomé. No solamente se lo deseamos, este grupo también, con nuestras limitaciones, en esta celebración nos comprometemos a lo que nos estamos comprometiendo continuamente como grupo que somos, a dar lo mejor de nosotros mismos. Y se lo estamos dando ahora de manera, y así se lo queremos dar siempre, de manera festiva. Y nunca como un sacrificio, nunca como una estesia, lo queremos dar como lo sentimos como una gracia, como lo recibimos unos de otros. El cariño, el afecto, la motivación para vivir, la inspiración. También nos comprometemos a eso, no solamente es un deseo, es un compromiso, lo estamos celebrando. Lo vamos a celebrar ahora. Y no solamente podéis con ellos, pero lo estamos renovando este compromiso con todos los hombres y mujeres del mundo. Y hasta yo diría también que dentro de nuestras posibilidades, también con nuestras limitaciones, también nos estamos comprometiendo a darle también eso que llamamos espiritualidad. Eso que no sabemos ninguno de nosotros. Eso que ya lo andaremos buscando. Pero
no sabía exactamente qué es, qué significa. Nosotros ya sabemos qué implica, pero cómo, por dónde, ¿no? Estamos aprendiendo. Pero cuando ella también ya pueda participar como Amanda, como Manuel, como Iñaki, como José Daniel, también le podamos dar un poquito más que balbuceos. Solamente balbuceos. De fondo y otra que es pura. Cuando nosotros nos dimos cuenta que íbamos a tener un bebé, estuvo muy vinculado a todos los hechos del 11 de septiembre y a la declaratoria de guerra con Afganistán. Entonces nos parecía que en una época de guerra, tener una chiquita que se llamara Maripaz era como muy simbólico. Era como la esperanza en medio de un mundo que se nos venía encima, ¿no? Se alejaba tanto de lo que queríamos que fuera, o que esperábamos que fuera el inicio de este nuevo siglo. Entonces nos parecía que María y Paz era el símbolo de la paz en medio de tanta... Como había visto, por ejemplo, los niños, los compañeros que perecieron sepultados bajo una pared de la mina al exterior, que se derrumbó. Mira, el niño lloraba, le salían las lágrimas como que se le saliese agua. Era tan profundo ya el dolor, tan eso que era más que dolor. Era, yo nunca había visto una persona ni un niño llorar así, le brotaba, es como dos canales, estaba así controlándose como dos canales, y el rostro sería tan sereno, seguía explicando las cosas. ¡Qué terrible! Para mí han sido las lágrimas más dolorosas que he visto. También los que llamamos santos, no son los que están canonizados, y son miríadas que no están canonizados y que pertenecen a todas las religiones y a todas las culturas. Pero vamos a nombrar algunos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, para significar la gracia del bautismo. Padre de Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Padre Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Padre Dios, que hiciste pasar a pie junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el poder del Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado de la mujer, creados a tu imagen y limpios en el bautismo, mueran al hombre viejo y renazcan como niños a nueva vida por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo Jesús descienda sobre esta agua. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y por última vez entonces preguntamos: ¿queremos bautizar a Maripaz en estos grandes valores, en esta vida, en este estilo, en esta forma de vivir? Sí. Muy bien, pues ahora la vamos a bautizar. ¿Usted quiere? No, se bautiza. A ver, que Iñaki y José Daniel sostengan aquí esto entre los dos, lo vamos a bautizar. Eso. Ahora los padrinos, la mamá va a tener a Maripaz. La colita hacia abajo, y los tres se tienen que poner de esta manera que salgan bien la fotografía primero. Y después tocar el cuerpecito, a ver si podemos tocar el cuerpecito. Ok, con la cabeza para abajo. El Como cuerpecito cuando de... la bañamos. ¿Qué dice? Con el calor que está haciendo. En medio de las dos cabezas. ¿Qué he dicho? Y ese yo está aquí. ¿Qué he dicho? Maripaz, así pone Maripaz. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué rica Bueno, ahí se le quitó hasta el hipo. Se le quitó el hipo. Cuando le cayó el agua, dejó de llorar.
Sí, está muy bien, es de buena calidad. Rico, sí, está bueno, sí. José. Todos nos vamos a Ya agarrar. está bautizada. Ya no hay que añadirle nada más. Iniciarle un poquito, pues se está cayendo las hojitas. Rico. No lo olvides, bien, la que le caiga. Recuerdo que una vez allá en la Verapaz, allá en una aldea allá perdida, en la selva adentro, estábamos en los bautismos y yo tenía unas cuantas niñas y al echarle el agua, mira, comenzó a pasarse el agua y estaba así mirándose. Y decía el padrino que era latino, medio así, pura vaquita, pura vaquita. Pero vamos a hacer 3 ritos que, en cierto modo, subrayan lo que acabamos de hacer. El primero vamos a ungirle en la frente a Maripaz con el óleo, con el aceite más noble que tiene la comunidad cristiana, que es el Santo Crisma, ¿verdad? Y que es con el cual también se consagra todo lo que se consideraba sagrado y se considera sagrado. El cáliz, la patena, a los sacerdotes, a los obispos, cuando se les ordena, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Que Maripaz, como ser humano, es lo más grande que puede existir en el mundo. Y que tiene que ser siempre, por supuesto, servidor, pero nunca servil. Nunca debe arrastrarse ante nada y ante nadie, que no es fácil, es una cosa que tenemos que aprender a ser maduros en la vida y no tener miedo y dejarnos simplemente, ¿verdad? Sino ser siempre serviciales, ¿verdad? Profundamente serviciales, pero siempre con esa dignidad y esa grandeza que nos impide realmente todo lo que es esclavitud, sometimiento. Entonces, si vamos a decir, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado, Maripaz, y te ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, que es sacerdote, que es profeta y que es rey. Y ahora normalmente se le pone una vestidura blanca, ¿verdad? Porque ya la trae, pero no para ponérsela, que indica también en la cultura occidental, indica también la blancura, la alegría, el esplendor y esa nueva vida. Y cuando se le pone, como ya la tiene puesto, le decimos así: Maripaz, eres ya nueva criatura y has sido revestida de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano, ayudada por tus papás, por tu familia y por todos nosotros, y por nuestro ejemplo, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Y ahora les entrego la luz, que es otro símbolo tan precioso, tan bonito, la cadena a los padrinos y a los papás, para que la tomen en sus manos, que también simboliza la fe, la nueva vida, que sacramentalmente reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía aumentar esta luz. Que Maripaz, iluminada por Cristo, camine siempre como hija de la luz y, perseverando en la fe, pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor. Amén. Se quedan con ellos, se quedan llave con ella. Y ahora todos vamos a terminar la oración, la celebración, dándonos las manos todos en corro y rezando la oración que aprendimos de Jesús. Que le agradece el fruto de sus entrañas, persevere por ella. En constante acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, te bendiga Alberto, para que junto con tu esposa Ana seas el primero, que de palabra y obra des testimonio de la fe ante tu hija Maripaz, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, nos bendiga a todos nosotros,
para que siempre y en todo lugar seamos miembros vivos de su pueblo, y conceda la abundancia de su paz a todos los que estamos aquí presentes, en Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Muy bien.